Muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que estoy fascinado con la presentación que hizo la señorita Campbell, eh, porque, a ver, aquí hay un punto de contacto. Yo, entre las diferentes cosas que he hecho en mi vida, tengo el orgullo de haber servido como presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Así que si algo está en mis venas, es el tema del planeamiento estratégico. Y lo que acabo de ver es una excelente experiencia justamente de planeamiento estratégico para el desarrollo del sector minero canadiense. Y además también sentando, creo yo, los estándares a nivel internacional. No tenía, la verdad, confieso, idea de que había un plan de esta naturaleza en Canadá, pero me encanta porque ustedes van a ver ahora en mi presentación algunos elementos de contacto. Para comenzar, yo quiero justamente señalar que en el Perú, siendo un país evidentemente con vocación minera, urge tener un plan de largo plazo. Porque evidentemente las demandas por minerales en el mundo están en aumento en el contexto de la cuarta revolución industrial, ¿no? Porque hay efectivamente escenarios, cambios en el escenario geopolítico y económico, hay un desarrollo tecnológico súper acelerado, la matriz energética está cambiando, ¿no? De combustibles fósiles a electricidad, hay una crisis ambiental en la que todos tenemos responsabilidad y una tarea pendiente, y hay por supuesto la necesidad de una revalorización de la actividad minera desde una perspectiva de lo público y lo social. Todas estas son las características de la minería del siglo XXI. Ahora, es claro que este nuevo siglo, y estamos entrando a la tercera década, ha acelerado una serie de cambios, ¿no? Y que en el caso del Perú, por lo menos, se vuelve un sector incluso más estratégico que en el pasado. Pero para eso necesitamos tener una visión clara acerca del futuro para poder aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y para ello necesitamos un plan, para comenzar, que delinee con claridad una política nacional de minería de largo plazo, al 2050, de manera que esta actúe como una carta de navegación para la industria minera y el Estado. Veamos el ejemplo que tiene Chile, que justamente hace poquito acaba de dar a conocer un plan muy en la línea de lo señalado también por la señorita Campbell. Este plan, para que sea realmente no un documento, un libro que se pone en una biblioteca, sino que sea realmente efectivo, necesita desde su concepción haber sido participativo. Esto implica que haya involucrado desde un principio a los gremios, a las empresas, a la sociedad civil, a los pueblos originarios, a la academia. Un plan de esa naturaleza, por lo menos en el Perú, para que tenga efecto, necesita ser financiado, que tenga todos los recursos, digamos, que sean necesarios desde la perspectiva, digamos, de un presupuesto de la República, porque plan sin presupuesto es una lista de buenos deseos, ¿no? Así como un presupuesto sin plan también es simplemente una lista de compras. Estos planes, en el caso del Plan Nacional de Minería, debe ser un plan vivo. ¿Esto qué significa? Significa que tiene que reconocer que bueno, el futuro nadie lo conoce, evidentemente. ¿Qué estará pasando? ¿Qué pasará en 2050? Tampoco lo sabemos. En realidad, en prospectiva, en temas estratégicos, lo que uno debe pensar es que el futuro va a ser lo que uno va a hacer, lo que uno va a hacer en este instante, o lo que está haciendo. Entonces, es importante que este plan vivo tenga mecanismos de monitoreo y de seguimiento para su actualización año a año, tal y como lo acaba de señalar también la señora Campbell. Un plan con estas naturalezas, que sea participativo, que sea financiado, que sea vivo, que responda a la visión que se tenga en el país desde las diferentes perspectivas que existen, es lo que se necesita para que el Ejecutivo y el Congreso de allí en adelante puedan tramitar normas, leyes que permitan que se cumplan con las metas que vayamos estableciendo. El objetivo, en todo caso, de un plan nacional minero debería ser consensuar un nuevo modelo de desarrollo minero que garantice y goza una industria competitiva, una industria sustentable, que también esté de acuerdo con los más altos estándares mundiales, que sea impulsor del desarrollo regional, que quizás es uno de los aspectos, digamos, que más nos ha faltado a lo largo de todos estos años de historia minera en el Perú.
que sea además también motivo de verdadero orgullo nacional y no fuente de conflictos como a veces lo es en el país. ¿Cuáles serían las metas, digamos, específicas que deberíamos tener? Bueno, la primera puede parecer un poco agresiva o de repente soñadora, pero así son las metas, ser retadoras. Y nuestra primera meta debería ser convertirnos en el mayor productor de cobre y litio a nivel mundial. Yo sé perfectamente bien que hoy día la distancia entre Chile y Perú en estos dos minerales clave de la revolución industrial, pues es todavía grande, pero justamente allí, si tomamos la decisión estratégica de competir de igual a igual con Chile, e impulsamos los proyectos mineros, impulsamos proyectos mineros además también que sean ambientalmente responsables. Si nos apuramos en agilizar la normativa respecto al litio y promovemos la inversión para la industrialización del litio, y no solamente su exploración, su explotación, y hacemos, por ejemplo, alianzas estratégicas con jugadores de clase mundial como Tesla, creo que esto nos ayudaría realmente a impulsar y subirnos a esa tremenda oportunidad que significa el cambio de la matriz energética, ¿no? De los combustibles fósiles a la electricidad. Sabemos perfectamente bien que un auto eléctrico, un bus eléctrico requiere kilos de cobre, de litio y otros minerales que el país produce. Así que esa debería ser nuestra primera meta, convertirnos en el mayor productor de cobre y litio a nivel mundial. Una segunda debería estar relacionada con el tema de empleos. Evidentemente, el sector minero por naturaleza no es un gran generador de empleos directos, genera muchos empleos de manera indirecta, pero en todo caso, los empleos que genera son siempre de calidad y deberían serlo aún más. Esto en el marco de un ecosistema minero. Y esos empleos que se generen, ¿no? Deben ser, primero, ambientalmente innovadores, con tecnología de punta. Hoy en día, efectivamente, la minería del siglo XXI es básicamente tecnología. Pero para esto necesitamos algunas cosas. Capacitación continua, por ejemplo. Necesitamos también algo que tampoco existe y que sería fundamental, creo yo, para aprovechar esta oportunidad, que es la creación de fondos para startups, de compañías que agreguen valor en tecnología y digitalización a la minería. Fondos de startups que deberían ser justamente alentados por las propias compañías mineras y sobre todo con una naturaleza regional. En el Perú hay muchísimos jóvenes, hay todo un medio ambiente, un ecosistema de startups que se está recién creando, ¿no? Pero que, por ejemplo, si tuviera el estímulo de fondos destinados específicamente para acompañar a la industria minera y convertirla más allá de una industria de simple explotación, una lógica puramente extractiva, para convertirla en la punta de lanza del desarrollo industrial y tecnológico del país, creo que sería realmente fundamental. De esta manera haríamos que para la sociedad no quede ninguna duda que minería implica desarrollo industrial. Una tercera meta debería ser reducir la pobreza multidimensional, no solamente la pobreza monetaria, de la cual por lo menos en el Perú nos hemos vanagloriado por demasiado tiempo, ¿no? Llamándonos nosotros mismos campeones mundiales en la derrota de la pobreza monetaria, que es la más pobre de las medidas de pobreza. No, necesitamos traer a las regiones donde se explota justamente los recursos mineros verdadero bienestar, de manera que podamos evitar lo que sucede hoy en día, que cuando uno sobrepone al mapa de la pobreza, le pone el mapa de explotaciones mineras, ve que hay una coincidencia casi de 1 a 1. Y eso es justamente lo que ha venido delegitimando a la minería como una actividad clave en el desarrollo del país. Yo por eso sugiero quizás la creación de algo que le estoy llamando una especie de índice de bienestar minero, que tenga un claro enfoque territorial y que sirva como guía para la creación de empleos de calidad en las regiones y contribuya, por supuesto, a la reducción de la pobreza multidimensional. La meta 4 debería ser disminuir la conflictividad social, pero disminuirla
no desde la perspectiva del bombero que apaga incendios, sino adelantándose a la generación de esta conflictividad. Esto implica, por ejemplo, incorporar a las poblaciones directamente afectadas desde el momento mismo de la concepción del proyecto, ¿no? Y acompañando todo. De esta manera vamos a poder, digamos, realmente involucrarlos, hacerlos parte, digamos, de todo el desarrollo minero. También creo que esto podría significar, se podría, digamos, mejorar con la creación de una mesa tripartita minera permanente, no una mesa específica para solucionar el problema específico de la minera tal, no, sino una mesa tripartita permanente donde estén representados los sindicatos y las comunidades, donde el Estado actúe como una especie de impulsor, digamos, del mejor ambiente y el mejor desarrollo entre las partes, ¿no? Y las empresas. En quinto lugar, creemos que, o creo por lo menos que es importante que la minería del siglo XXI en el Perú sea perfectamente amigable con el medio ambiente, pero sobre todo que sea respetuosa de las concepciones ancestrales en torno al territorio en que se realiza. Esto implica, nuevamente, la aplicación de las mejores prácticas ambientales y ecológicas. Implica tener una voluntad clara de mitigar los efectos del cambio climático y también implica algo que quizás es una idea que me gustaría que consideren, ¿no? Diseñar algún tipo de esquema que permita que sean las propias comunidades o territorios, ¿no? Donde se realiza la explotación minera, para que ellos sean para que cuenten con los recursos necesarios, para que sean ellos quienes contraten los estudios de impacto ambiental. Porque hoy en día, los estudios de impacto ambiental que son promovidos por las propias empresas, de inmediato son sujetos de cuestionamientos porque pareciera ser juez y parte, ¿no? Entonces es una idea que yo creo que deberían considerar para asegurarnos de que haya efectivamente una visión más justa, ¿no? Y menos cuestionada acerca de la viabilidad de los proyectos y la deseabilidad de los mismos proyectos. El objetivo final, por supuesto, también tiene que ser maximizar el beneficio social. Y esto se da a través de una tributación que tenga que desarrollarse bajo estos principios, que sea justa, que sea predecible, sin ninguna duda, que sea competitiva, porque tenemos que reconocer que hay toda una industria mundial de minería y que la minería pues se puede mover en diferentes lugares y nosotros competimos con muchos otros países que también tienen vocación de recursos mineros, pero sobre todo la tributación relacionada con la minería debe ser transparente. Una de las cosas, por ejemplo, interesantísimas es cuando uno pregunta, bueno, ¿y pagan las empresas mineras impuestos o no? Y se encuentra con diferentes interpretaciones, desde la visión misma aquí en el Perú de que no, paga como 50%, o un estudio de Ernst Young en Chile, comparativo de toda América Latina, donde pareciera que pagan solamente 35%, hasta la versión, digamos, de algunos políticos que no conocen mucho del tema, pero que simplemente dicen no pagan impuestos, ¿no? Entonces necesitamos que la tributación y los conceptos sean claros, transparentes y que sean apropiadamente y regularmente dados a conocer, ¿no? Comunicados. Por reflexiones finales, esta breve presentación, ¿no? Me parece que es importante recalcar lo siguiente. No hay ninguna duda de que la minería en el Perú es clave para el desarrollo del país, pero no cualquier tipo de minería. La minería tiene que ser bien manejada y tiene que estar alejada de esos principios de economía de enclave, de extracción, que justamente le ha dado pie a que la actividad minera en el Perú sea mal vista por un sector muy grande de la población, que no la siente propia, que simplemente dice, a ver, estoy en Cajamarca exporta, o sea, vienen aquí las compañías mineras, explotan los recursos, se van al exterior, o sea, quedan registradas en las cuentas externas, etcétera, pero el 80 y tanto por ciento de las familias en Cajamarca viven en situación de pobreza, o pobreza extrema. Entonces, ese tipo de situación no puede suceder. Yo a veces pienso, ¿no? Digo, en San Francisco se descubrió oro,
y la explotación minera del oro llevó a la creación de la gran ciudad de San Francisco. En Texas se descubrió petróleo y eso dio lugar al gran estado de Texas, una de las sexta o séptima economía más importantes del mundo. En el Perú, pues cada vez que descubrimos, se explota un determinado mineral, esa región no pasa a convertirse en la región líder en algo. Eso tiene que cambiar, esa lógica extractiva, esa lógica que no permite que la región donde se explota el recurso minero se convierta en una región pujante, exportadora, relacionada, industrializada alrededor de la actividad minera. Creo que eso tiene que cambiar. Necesitamos, por supuesto, aprovechar, primero tomar conciencia de la enorme oportunidad que significa el cambio de la matriz energética. Esto no es algo que pasa todo el tiempo. Esto es un hecho único, creo yo, en lo que va a ir de este siglo, ¿no? Y el Perú tiene la gran oportunidad de subirse a ese coche de innovación y de transformación, explotando por eso los recursos del cobre y del litio, ¿no? Pero con toda la voluntad. Por eso yo creo que, bueno, felicito a los organizadores de Perumín por haber tenido una sesión específicamente para pensar en el largo plazo. Yo sé que mucha gente dirá, pero vivimos una época de tanta incertidumbre, tanta volatilidad, tanto cambio, ¿qué podríamos pensar realmente en el largo plazo? Bueno, pues justamente para que el futuro no nos sorprenda, es importante ir pensándolo desde ya y poder ir adaptándolo año a año a través de un plan nacional de minería que sea un plan vivo. Pero también que es importante que pensemos en grande, pero sobre todo que pensemos en el Perú. Muchas gracias.